Muy buenas noches para todas, para todos. Mucho gusto. Mi nombre es Carlos Andrés Guerrero Montoya, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Y hoy vamos a ver el análisis del comportamiento humano perteneciente a la actividad número 1 de la unidad número 1. Bien, en esta presentación nos sumergiremos en el complejo mundo del comportamiento humano, explorando preguntas fundamentales que nos desafían a entender la diferencia entre el comportamiento, la conducta y la acción. Investigaremos las influencias variadas que moldean nuestras acciones, desde factores biológicos hasta presiones sociales, y reflexionaremos sobre si seguimos patrones predefinidos o actuamos con improvisación en nuestra vida diaria. Además, examinaremos por qué a veces nos cuesta trabajo entender con los demás, considerando las diferencias en percepción y experiencia, que a menudo conducen a malentendidos y conflictos en nuestras relaciones sociales. En este viaje del descubrimiento, espero desvelar las complejidades del comportamiento humano y ganar una comprensión más profunda de nuestras interacciones en el mundo que las compartimos. Para esto, se plantearon 4 preguntas fundamentales. Esta primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el comportamiento, conducta y acción? Tendremos como referentes teóricos Galassi y Monroy. Entonces, el comportamiento se refiere a las acciones y reacciones observables, las conductas implica procesos mentales subyacentes, mientras que la acción es una manifestación específica del comportamiento. Es viable que el comportamiento es observable, la conducta involucra procesos mentales y acción es una manifestación del comportamiento. Podríamos decir entonces aquí que las diferencias entre el comportamiento, conducta y acción se han analizado en el marco del condicionamiento operante. Esto fue una teoría desarrollada por Skinner. En esta perspectiva, el comportamiento se refiere a las acciones observables de una persona o un individuo, mientras que la conducta se centra en los patrones conscientes del comportamiento a lo largo del tiempo. Pues las acciones, por otro lado, se consideran como actividades específicas y deliberadas realizadas por una persona en un momento o en un lugar determinado. Aquí planteaba también Galassi que el condicionamiento operante proporciona una base fundamental para entender cómo las recompensas y castigos pueden influir en el comportamiento y las acciones de las personas, como también lo planteaba Skinner. Una segunda pregunta fundamental es cuáles son las principales influencias sobre nuestras acciones. Aquí tenemos 3 elementos fundamentales como es el pensar, el actuar y el sentir. Entonces podríamos decir que nuestras acciones son un resultado de una compleja interacción entre nuestros procesos de pensamiento, procesos de emociones, procesos de comportamiento, como se exploró a través de las perspectivas de la psicología tal vez cognitiva, emocional, del aprendizaje social, de un comportamiento humanista. Estos enfoques teóricos nos ayudan a entender cómo nuestros pensamientos, sentimientos y acciones están intrínsecamente interconectadas y cómo influyen en nuestras decisiones y comportamientos de la vida. En este caso, el pensar, el actuar y el sentir están bien correlacionados desde teorías del comportamiento. Una tercera pregunta que nos plantea es, al actuar seguimos patrones designados previamente improvisados. Para esto, obviamente, tenemos unos patrones previos, una experiencia adquirida durante la vida y unos comportamientos también y conductas adquiridas durante toda la vida. Podríamos decir entonces que hay patrones designados previamente, como improvisar, puede ocurrir en función del contexto, el desarrollo cognitivo y las habilidades de las personas. Es importante también reconocer que la naturaleza específica como tal de las tareas que se está llevando a cabo, por lo tanto, nuestras acciones pueden ser una combinación de patrones aprendidos y respuestas improvisadas, dependiendo de la situación y nuestras capacidades individuales o colectivas. Una cuarta pregunta que plantea nos lleva a una reflexión, porque a veces nos cuesta trabajo entendernos con los demás. Es importante reconocer que hay muchas variables, la diferencia de experiencia, una comunicación inefectiva, emociones, estados del ánimo, faltas de empatía, entre otras variables más. Entonces nos cuesta trabajo entendernos con los demás debido a la complejidad del comportamiento humano, las diferencias en la forma de percibirnos el mundo, nuestras experiencias pasadas y las interpretaciones individuales de las palabras, acciones pueden llevar a malentendidos. Además, las emociones, los estados de ánimo influyen en cómo comunicarnos, lo que a veces dificulta la comprensión mutua. En una última instancia, la diversidad y la complejidad de los procesos mentales y emocionales humanos hace que sea desafiante entenderse plenamente en todas las interacciones. Aquí muestro claramente 5 ejemplos. El uno es
el comportamiento en casa y en el aula, cómo es tan diferente en el comportamiento de un estudiante en el aula y cómo es tan diferente en la casa. Podríamos decir que obedecen a roles sociales, estructuras de rutina, interacciones con iguales, expectativas y normas que no sean en la misma forma en la casa y en el aula y al mismo tiempo estos refuerzos. Otro es el comportamiento de nuestra casa a la casa de un amigo. Es muy diferente porque el comportamiento difiere debido a factores como las reglas y las consecuencias, la influencia del modelado del comportamiento, normas culturales, normas familiares, sensación de privacidad y roles sociales, entre otros factores que influyen en el comportamiento. Otro muy importante es ser amable con todas las personas. En este podemos decir que se puede crear un clima positivo, eso puede ser laboral, en el caso de nosotros desde el colegio también, para mejorar ese bienestar emocional y fortalecer los vínculos sociales. Otro ejemplo es dar las gracias, es netamente cultural, es netamente del comportamiento humano y incita a la amabilidad, no solo crea un ambiente social agradable, sino que también fomenta comportamientos amables con los demás, contribuyendo a unas relaciones obviamente más armoniosas y colaborativas en la sociedad. Y finalmente, aprender siempre el error. Esto lo planteaba también Skinner, también que hay en algunas partes modificar nuestro comportamiento para evitar consecuencias negativas. Esto va a permitir crecer y adaptarnos de manera más efectiva en el futuro y de manera positiva en el comportamiento humano. Finalmente, como conclusión, nuestras acciones y comportamientos son el resultado de una compleja interacción entre factores biológicos, psicológicos y sociales. La diferencia entre el comportamiento, conducta y acción radica en la forma en que estos términos se aplican en diversos contextos, pero todos están interconectados y se influyen mutuamente en nuestra vida diaria. Muchas gracias, profesor, muchas gracias, compañeros. Aquí mis referencias bibliográficas. Una feliz noche para todas y para todos.